en Radio Resultados. El PAN solicita al INE suspender las mañaneras. Aumenta la recaudación 8.2% en lo que va del año. A finales de octubre, todos los mexicanos mayores de 18 años estarán vacunados, informa el presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente López Obrador dio a conocer que de enero a mayo la recaudación aumentó 8.2% en comparación con el año pasado. En el periodo enero a mayo, al 17, tenemos una recaudación de 1.813.241 millones de pesos. 1.813.000. El mismo periodo del año pasado fue 1.603.000. Estamos hablando de más de 200.000 millones. En términos cuantitativos, el incremento real es del 8.2%. El presidente dio a conocer que Banjico no le ha entregado remanentes, a pesar de que sí hubo ganancias. Sobre lo de la autonomía del Banco de México se ha garantizado. Tan es así que ni siquiera he comentado que no nos dieron remanentes. Ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria, ¿se acuerdan que se fue el dólar a 25 pesos? Entonces, cuando sucede eso, el Banco de México compensa. Ya se habían hecho cuentas de que íbamos a recibir un remanente. Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso de que a finales de octubre estarán vacunados todos los mexicanos mayores de 18 años. Tenemos ya vacunas y sí podemos reiterar el compromiso de que a finales de octubre van a estar vacunados aún con una dosis todos los mexicanos mayores de 18 años. Ese es el compromiso que estamos haciendo. El mandatario mexicano afirmó que Bolivia apoyará a México en la explotación de litio. Acerca del litio, vamos a tener ya un diagnóstico y una propuesta pronto. Con la visita del presidente de Bolivia, Luis Arce, se acordó que por la experiencia que ellos tienen en la explotación de este mineral, que nos ayudaran para analizar qué es lo más conveniente para la nación. Reporte coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estimó este martes en la conferencia de salud que será entre agosto y septiembre cuando México logre la inmunidad de rebaño ante el COVID-19. Explicó que para lograr dicha inmunidad se necesita que el 75% de la población tenga anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2. Nacional. El PAN pidió al Instituto Nacional Electoral dictar medidas cautelares para que se suspendan las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador por los posicionamientos político-electorales del mandatario y se llame a los concesionarios de radio y televisión para que se abstengan de difundir propaganda electoral en lo que resta de las campañas. Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, acusó al ministro Juan Luis González de una intromisión en las facultades del Ministerio Público de la Federación, al incluir en su desechamiento de controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, 3 líneas en las que señala que se podrá investigar a este cuando concluya su gobierno. El menor que fue víctima de Benjamín Saúl Huerta pidió que se haga justicia y se castigue al diputado federal con cárcel. Tras acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, el joven de 15 años pidió también apoyo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que les otorgue seguridad de las amenazas de muerte que han recibido por denunciar al legislador acusado de violación agravada y abuso sexual agravado. El diputado Porfirio Muñoz Ledo y la senadora Ifigenia Martínez llamaron a un diálogo incluyente sobre la República
República para impedir una mayor centralización del poder, así como exigir respeto a la división de poderes y los órganos constitucionales autónomos. En su convocatoria, a nombre del Movimiento por la República, los legisladores de Morena subrayaron que una gran nación como la nuestra no debe ser secuestrada por caudillismo que nos despojaría de nuestros derechos humanos y políticos. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que de los 15 estados que renovarán su gubernatura el próximo 6 de junio, 10 de ellos se encuentran en una difícil situación financiera. Incluso, 4 de ellos están en bancarrota, como es el caso de Zacatecas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se deslindó de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, PANAUT. A través de un comunicado, el organismo autónomo aseguró que ha seguido el caso desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril del 2021 y hasta la promoción acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, respectivamente. Economía. De acuerdo con cifras divulgadas este martes, el indicador oportuno de la actividad económica, IOAE, estimó un salto interanual del 20.6% de la economía mexicana en abril, el primero desde que comenzó a ser calculado por el INEGI. La economía mexicana habría crecido en abril frente al mismo mes del año pasado, cuando las actividades productivas se paralizaron debido a la emergencia sanitaria por COVID-19. En marzo, el indicador oportuno de la actividad económica arrojó una caída del 2.1% frente al mismo mes del 2020. En su reporte de este martes, el INEGI indicó que las actividades secundarias presentaron un incremento del 34.5% el mes pasado en la comparación interanual y un alza de un 16.4% para el caso de las actividades terciarias. Clima. El Servicio Meteorológico Nacional informa que una línea seca se mantendrá sobre el norte de Coahuila e interaccionará con fuerte inestabilidad atmosférica superior, ocasionando lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas y posibles granizadas, además de fuertes ráfagas de viento y posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad de ambos océanos ocasionará desarrollo de nublados densos con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz y Chiapas, fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como intervalos de chubascos en el centro del país, incluido el Valle de México. Ciudad de México. Marisol Tapia, madre del joven Brando Giovanni, que falleció junto a otras 25 personas en el accidente de la línea 12 del metro, interpuso una denuncia civil en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México contra 22 funcionarios y exfuncionarios por el accidente de la línea 12. En la lista están Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Miguel Ángel Mancera, Mario Delgado y Florencia Serranía, de la que solicitó la separación inmediata de su cargo como directora del metro para evitar la manipulación o desaparición de evidencias. Información de los estados. En el Estado de México fue detenido un presunto feminicida serial por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el municipio de Atizapán de Zaragoza. En el domicilio del detenido fue encontrado el cadáver desmembrado de una mujer y restos óseos de otras posibles víctimas. El sujeto, identificado como Andrés, de 72 años, fue ingresado a un penal en el municipio de Tlalnepantla. En el municipio de Tonalá, Jalisco, fueron halladas al menos 70 bolsas con restos humanos, entre los cuales se han contabilizado al menos 11 víctimas, informó la Fiscalía Local. El hallazgo fue en el mes de abril y hasta la fecha se siguen llevando a cabo trabajos de investigación en el lugar de los hechos y no se descarta localizar más restos. El candidato a regidor por la demarcación 5 en Bahía de Banderas, Nayarit, Milton Martínez, fue localizado con vida, informó en su cuenta de Twitter Clemente Castañeda, coordinador del partido Movimiento Ciudadano, después de que este martes, cuando el candidato salía de su casa, un grupo de sujetos con armas largas lo golpeó y lo obligó a subirse a una camioneta. El candidato de los partidos Morena y del Trabajo a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó denuncias ante la Fiscalía General de Michoacán y la delegación de la Fiscalía General de la República contra el gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo por amenazas y abuso de autoridad. Esto después de que el candidato recibiera mensajes intimidatorios desde el teléfono personal de Aureoles Conejo. La candidata al gobierno de Zacatecas por el partido local Movimiento Dignidad, Viviana Lizardo, declinó la tarde de este martes a favor de Claudia Anaya Mota, candidata de la Alianza Va por Zacatecas. En un comunicado emitido por el partido, Lizardo detalló que de forma abierta se une al proyecto de Anaya Mota.
El partido Movimiento Ciudadano designó a Manuel Scott como su nuevo candidato a la gubernatura de Sonora tras la renuncia de Ricardo Burz, quien dejó la candidatura de manera abrupta y manifestó su apoyo al militante del PRI, Ernesto Gándara. La tarde de este martes, el Partido Naranja convocó a una rueda de prensa en la que hizo oficial el anuncio de Manuel Scott como su candidato. Los candidatos al gobierno de Nuevo León, Clara Luz Flores de Morena, Adrián de la Garza del PRI y Fernando Larrazábal del PAN, rechazaron de última hora acudir a un debate organizado por el periódico El Norte de Grupo Reforma. Los tres candidatos acusaron de que el medio favorece al candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien fue el único presente en el debate. Internacional. Más de 8,000 inmigrantes llegaron el lunes al enclave español de Ceuta desde Marruecos, lo que supone una cifra récord. Según las autoridades españolas, los migrantes rodearon a nado las vallas fronterizas que se adentran en el mar o lograron cruzar a pie con la marea baja. La llegada fue constante durante todo el lunes y continuó el martes, en la misma playa donde se han desplegado unidades del ejército español fuertemente armadas. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, informó que más de la mitad de las 8,000 personas que habían llegado a Ceuta ya se han devuelto a Marruecos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró este miércoles que no tiene un plazo previsto para acabar con la actual operación militar en Gaza, mientras sigue el intercambio de fuego con las milicias palestinas y tras rumores sobre un posible alto el fuego mediado por Egipto, informó el diario digital Times of Israel. La oficina de una fiscal general de Nueva York reveló este martes que está investigando a la organización Trump en calidad de criminal. Fabienne Levy, portavoz de la fiscal, dijo el martes que la organización Trump ya fue informada de que la investigación que sobre ella se adelanta ya no es de naturaleza puramente civil. Ahora estamos investigando activamente a la organización Trump en calidad de criminal junto con el fiscal de distrito de Manhattan. El Ministerio de Salud de Argentina reportó este martes 745 fallecidos por COVID-19 y 35.543 contagios en las últimas 24 horas. Se trata de los peores registros para una jornada desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020. El presidente Alberto Fernández afirmó que en los términos que se presenta actualmente la evolución de la pandemia, van a seguir las restricciones, se piensa limitar aún más las actividades no esenciales y circulación nocturna. Tecnología. Android 12 ha llegado de manera oficial. El lanzamiento estelar del Google I.O. 2021 es como siempre la nueva versión de su sistema operativo, que la compañía describe como el rediseño más ambicioso en los últimos años. Entre los adelantos de Android 12 es que renueva su imagen, además de usar coloridos temas que se extienden por toda la interfaz, nuevas medidas de seguridad y notificaciones mejoradas con más opciones para los usuarios. La plataforma de música en streaming Spotify ha anunciado nuevas funciones, entre las que se encuentra la transcripción de los podcasts a texto, generada de manera automática y en tiempo real. Las transcripciones de Spotify generarán texto de forma automática mientras el usuario escucha un programa de podcast con o sin sonido, y permitirá navegar por el texto y pulsarlo para acceder directamente a una parte determinada del contenido. Al momento, esta función se encuentra en fase beta. Espectáculos. La actriz y cantante Demi Lovato anunció a sus seguidores que después de mucho trabajo de autorreflexión se identifica como de género no binario. Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme una persona más auténtica y fiel como sé que soy y que todavía estoy descubriendo. Disney Plus ha revelado el primer tráiler de Monsters at Work, la esperada continuación de Monsters Inc. en formato de serie. Nos muestra el regreso de Sully y Mike tras el final de la primera película. Ambos han sido promovidos y la empresa ya no maneja más los sustos, sino las risas, por lo que Tyler, el nuevo integrante, se siente perdido ante el nuevo cambio de negocios. En la versión original en inglés, John Goodman y Billy Crystal prestarán de nuevo sus voces a Sully y Mike, mientras que Ben Feldman se sumará como la voz del protagonista Tyler. La serie debutará en la plataforma el 2 de julio. Deportes. Y en la NBA, los Pacers de Indiana eliminaron a los Charlotte Hornets este martes al derrotarlos por 27 puntos en el primer partido del repechaje de la conferencia este de la NBA, con lo que los Pacers se jugarán el pase a los playoffs frente a los Celtics o a los Wizards. La propuesta de disputar la Copa Mundial cada 2 años en vez de cada 4 ha vuelto a la agenda de la FIFA, que indicó que la Federación de Fútbol de Arabia Saudí pidió formalmente al organismo que se evalúe la posibilidad de realizar los mundiales varonil y femenil cada 2 años. Este tema se discutirá durante la reunión anual con las 211 federaciones de la FIFA de manera virtual este viernes.
Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Les invitamos a descargar la aplicación Radio Resultados para poder escuchar todas las estaciones de nuestra cadena y visitarnos en nuestra página web radioresultados.com.